Qué lindo es estar en la presencia de Dios. Creo que eso que experimentamos es mejor y más importante que cualquier lección que yo pueda dar. Y esto que experimentamos es lo que yo deseo que ustedes puedan llevar a sus iglesias. Lo que sus iglesias necesitan no es un cantante más, no es un famoso más, no es un músico más. Lo que sus iglesias necesitan son personas que saben traer y seducir la presencia de Dios. Eso es lo que su iglesia necesita. Lo que su iglesia necesita es más oraciones, más intercesiones, más adoración, digamos, ¿no? Pero sé que tenemos un tema hoy por delante para hablar que me emociona y que siento en mi espíritu que en verdad fue Dios el que clarito me dio el tema. Yo llevo semanas sabiendo que tenemos este taller, pero no sabía el tema hasta hace una semana, donde el Señor me dijo: Daniel, esto quiero que hables. Y me encanta porque en muchos casos de la Biblia ustedes conocen que los primeros que mandaban a la batalla, ¿quiénes eran? Los levitas. Es como que los que menos valen, mándelos adelante, que a eso los mate el enemigo. Pero no se trataba de que valieran menos, pero eran los adoradores los que iban adelante cuando Josué iba a conquistar, cuando Moisés, en un montón durante la época de los jueces y de los reyes, los levitas iban adelante. Y de hecho que los adoradores, ustedes pueden leer la Biblia, porque de hecho que los adoradores fueran adelante en muchas de las guerras espirituales logró que el enemigo se asustara sin pelear y huyera. Hay varias historias que dicen que cuando los levitas empezaron a cantar y a tocar instrumentos y demás, el enemigo se confundió y huyó. O sea, ni siquiera tuvieron que entrar en batalla porque llegaron ustedes y el enemigo: uy, caramba, tengo miedo. Entonces, en cierto sentido, eso es un simbolismo de que cuando el enemigo quiere atacar tu iglesia, pero escucha tu adoración, dice: a esa iglesia no la puedo atacar, hay un adorador ahí. Amén. Hace que el enemigo huya. Que hubiera adoración evitó la guerra y trajo victoria. Hizo que se cayeran los muros de Jericó, cortó las cadenas de la prisión de Pablo y Silas. Y algunos preguntan: ¿qué tiene que ver la adoración con la guerra espiritual? ¿O por qué debo yo saber guerra espiritual? Y este puede ser un taller fácilmente para cualquier cristiano. No solamente para adoradores, músicos o personas en liderazgo, equipos creativos, sonidistas de luces, etcétera, sino que todo cristiano en realidad va a enfrentar guerra espiritual, querramos o no querramos. Dile al que está a tu lado: sí o sí vas a tener guerra. La guerra no es algo a lo que deseamos entrar. La guerra es algo que viene a nosotros. El enemigo, dile al que está a tu lado: no seas ingenuo. La guerra viene. Y tu problema es si vas a estar preparado o no. En pocas palabras y en contexto boliviano, el enemigo se quiere robar el mar y vos estás de carnaval. Y ese es el problema, que los adoradores no sabemos o entendemos nuestro llamado o lo que estamos haciendo. Durante cada servicio, escuchen esto, durante cada servicio, ustedes no están yendo a entretener personas. Ustedes no están yendo a tocar solamente música. Incluso, les voy a decir esto: ustedes no están yendo solo a adorar. Es una parte de lo que hacemos. Y la adoración produce y hace otras cosas. Pero no seamos ingenuos de pensar que estamos yendo solo a eso. Hay una frase que va a salir en la pantalla y ustedes pueden estar viendo. Dice: la actividad de la música y de la adoración es muy importante para la guerra. Porque mira esto: cambia la atmósfera, cambia el ánimo, cambia el terreno sobre el cual peleamos y nos da la ventaja en la batalla. Ustedes han visto esas películas, por ejemplo, me encanta la de Corazón Valiente, en donde, ¿qué se llama el actor? Willis, gordo. Y está pintado de azul, ¿no ve? Y William Wallace, eso. Y el que no llora en esa escena no tiene alma. Porque él da el mejor discurso de su vida y dice por no sé qué y les anima y les motiva. Y quiero decirte que eso es lo que hace la adoración. El domingo viene gente destruida, en depresión, enferma, sin ganas de nada, y tienen a un enemigo de frente que les está haciendo la guerra en forma de necesidad, de enfermedad, de soledad, de rechazo. Y tú te imaginas que William Wallace se pare ahí y diga:
Buenos días, iglesia, ¿cómo está? A ver qué sale hoy. Porque la iglesia se va a sentir segura de ir a guerra espiritual si tiene comandantes de fe delante de ella. La iglesia no va a entrar a guerra espiritual si nosotros que los guiamos no sabemos levantar adoración que hace guerra espiritual. Y tú dices, pero es que no levantan la mano, pero es que no aplauden, pero es que no me siguen. ¿Y cómo te van a seguir si estás lleno de miedo? ¿Cómo te van a seguir si ni tú mismo sabes lo que estás haciendo? A William Wallace lo siguieron porque sabían que él estaba dispuesto a morir por ellos, y les dio un discurso que les cambió la vida. Entonces, la verdad es que cada persona va a pelear su batalla, pero nosotros les damos la ventaja porque logramos que el débil diga: fuerte soy. Tu adoración, escucha esto, cambia la atmósfera para la guerra espiritual. Tú decides para tu iglesia con tu adoración si tu iglesia comienza la batalla en victoria o en derrota. Si tu iglesia comienza la batalla ganada en el campo apropiado o la pierde. La adoración hace que el miedo le dé que le dé miedo al enemigo y huya. Me encanta que hubo una historia, en la palabra de Dios. Quiero tratar de apurarme, pero hay una historia en la que el pueblo enemigo, el enemigo, estaba feliz porque estaban derrotando a Israel. Varias veces habían salido a pelear y Israel salía con miedo y se encerraba en su ciudad. Y de repente comienzan a escuchar un griterío. Y Israel comienza a gritar y a celebrar y ¡guau! Porque había llegado la presencia de Dios. Habían traído el arca del pacto. Y todos los israelitas, sí, llegó la presencia de Dios, aleluya, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué hizo el enemigo? Chao patitas, ¿para qué las quiero? Huyó. Porque escuchó la adoración de un pueblo. Porque escuchó la adoración de un pueblo. Entonces la adoración hace que el enemigo a veces ni se enfrente, no nos toque. Y sobre todo, escucha esto, tu adoración activa las armas espirituales del ejército al que estás liderando. Tu adoración prepara a tu congregación para la guerra espiritual. Te voy a decir algo: si falta oración, si falta guerra, si falta dones espirituales, le voy a echar la culpa a los adoradores. No es tan así, pero nosotros sí podemos promover la guerra espiritual en nuestra iglesia. Entonces, cuando entiendes esto, tú ya no estás yendo el domingo a entretener, a tocar, por favor. Tú estás yendo a activar al ejército de Dios. Estás yendo a darle ánimo, fortaleza, herramientas espirituales a tu iglesia, porque el día lunes se van a enfrentar a una guerra espiritual. Y no puede ser que los que lideramos la batalla estemos intimidados por el enemigo. Porque la adoración es el mensaje de ánimo, de motivación. Es lo que hace encender la fe, el entendimiento, la oración, la valentía. La adoración activa el espíritu de fe y se lleva al espíritu de temor. Entonces lo que hacemos es demasiado importante. Dile al que está a tu lado: es muy importante lo que haces. Y yo quiero que cada domingo que ustedes vayan a servir en cualquier ministerio que estás, entiendan la gran diferencia que puedes hacer en la batalla de cada cristiano que va a tu iglesia. En la batalla por el ambiente, por la mente, por el servicio. Tú puedes hacer, escucha esto, que el servicio en tu iglesia comience en victoria o en derrota. Yo, además de ser adorador, soy pastor. Y me da una rabia cuando voy a subir a predicar y la alabanza estuvo... ¿Me entienden? Porque entonces yo tengo que subirme y, además de predicar, hacer guerra espiritual, cambiar la atmósfera, transformar. Pero cuando la alabanza está llena de fe poderosa, es fácil hablarle a un pueblo que está encendido. Es fácil. Cuando el rey de Israel no tenía palabra de Dios, ¿saben qué dice el profeta? Traigan a un levita. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó el levita, dice, se desató palabra de Dios. Y eso es lo que pasa cuando tú comienzas a adorar en tu iglesia. Se desata palabra de Dios para tu iglesia. Tú preparas el ambiente para que la gente escuche o para que la gente se duerma. Es mucho más importante de lo que crees.
Entonces el enemigo, déjame decirte, no es muy creativo. Él hace lo mismo y repite sus estrategias. Por muchos años ha usado las mismas estrategias y hoy quiero que estudiemos un caso del enemigo, en donde vamos a desenglosar y aprender cómo trabaja el enemigo y cómo debemos trabajar nosotros en la guerra espiritual. Y es dos capítulos, vamos a leer, pueden anotar, Segunda de Reyes 18 y 19. Y en estos dos capítulos vamos a aprender cómo el enemigo ataca, pero también cómo debemos defendernos y algunos errores. Así que errores que comete el pueblo de Dios también. Así que esto es un taller, esto no es una prédica. Vamos a trabajar, les voy a hacer preguntas y sobre todo vamos a leer bastante. Ahorita vamos a leer 2 capítulos de la Biblia y esos 2, pastor, ¿cómo? No se aflojo, nosotros deberíamos estar leyendo 10 capítulos de la Biblia diarios. Porque esa es nuestra espada, ¿cierto? Perdóneme, el que no lee la Biblia no sea levita, ya, gracias. Porque está yendo, imagínese, usted está yendo a la guerra sin espada. Te van a matar, viejo. Te van a matar. Entonces vamos a leer 2 capítulos, ahí va a ir saliendo. Pero necesito que su mente esté enfocada, discerniendo, entendiendo lo que vamos a leer. ¿Están conmigo? Vamos. Entonces vamos, Segunda de Reyes 18. Dice: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el 3er año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Aserá. Quiero que usted esté metido en la historia. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehushtan. Todo lo que aprendan de guerra espiritual lo van a anotar, porque les voy a preguntar, y el que no responda se va. Versículo 5, es molestando si acaso. Versículo 5. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Durante el 4.º año del reinado de Ezequías, que era el 7.º año del reinado de Oseas en Israel, Salmanasar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarla. 3 años después, durante el 6.º año del reinado de Ezequías y el 9.º año del reinado de Oseas en Israel, Samaria cayó. En ese tiempo el rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los ubicó en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor, y en las ciudades de los medos. Pues ellos se negaron a escuchar al Señor, su Dios, y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, le había ordenado que obedecieran. ¿Siguen conmigo? Versículo 13. En el año 14 del reinado de Ezequías era este rey que estábamos leyendo, que hizo todo bien. Pero aún así, Senaquerib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10,000 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esa cantidad, atención, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se lo dio todo al rey de Asiria. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe del estado mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde lavan telas. Mandaron llamar al rey Ezequías, pero el rey envió a 3 funcionarios a recibirlos: Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Versículo 19. Entonces el rey del estado mayor del rey asirio les dijo que les transmitiera a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice: miren esto, ¿en qué confías que te da tanta seguridad?
¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2,000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los montes. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y los conductores de Egipto. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destruyanla. ¿Qué tal de atrevido? ¿Se está entendiendo la historia? Esta historia es mejor que cualquier novela mexicana. Entonces tanto Eliaquim, hijo de Hilcías, como Sebna, Joa, le dijeron al ejército del estado mayor asirio: por favor, miren esto, háblanos en arameo porque lo entendemos bien, no hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del estado mayor de Sennacherib respondió: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después el jefe del estado mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla: escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarnos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles con toda seguridad: el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir: el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué les sucedió a los dioses de Hamad y Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarbaim, Ena e Iba? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado: no le respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados, rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del estado mayor. Quiero aquí hacer una pausa. Este es el primer capítulo. ¿Qué han aprendido de guerra espiritual? Vamos, griten. ¿Perdón? Obediencia. ¿Por qué la obediencia es guerra espiritual? Samuel, no se duerma. ¿Perdón? Porque así el Señor va a estar contigo con la obediencia. ¿Qué más? ¿Qué aprendimos de guerra espiritual en este pasaje? Confianza en Dios. ¿Qué más? No escuchar y no responderle al enemigo. Bien, Nadine. ¿Qué más? Tener fe, sumisión. ¿Qué más? Guerra espiritual en este pasaje. También, perdón, no solo de lo que hizo el pueblo, sino de lo que el enemigo hizo. Aquí queremos estudiar cómo el enemigo ataca. Perdón, Manacá. Perseverar en Dios. Mientras más se santificaba, mientras más buscaba al Señor, es cuando más fuerte vino el enemigo con todo. Bien. ¿Quién más? El enemigo siempre va a hablar y hablar. Va a hablar en tu idioma. Vamos, ahí está saliendo revelación. Vamos, no son, ustedes entienden, tienen revelación espiritual, Mauricio. Diferenciar la voz de Dios a la voz del enemigo. Muy bien, ¿qué más? Sí. Miren que el enemigo mismo le dijo: Dios nos mandó a destruirte.
Vamos al capítulo 19. Ezequías busca la ayuda del Señor. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliaquim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dice: hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído el jefe del estado mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por tus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, eso dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del estado mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Poco después, el rey Seraquireb recibió la noticia de que el rey Tirhaka de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá: no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Arán, Resef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar. Mis antecesores los destruyeron todos. ¿Qué sucedió con el rey de Hamad y el rey de Arfad? ¿Qué le pasó a los reyes de Serfabaim y de Ena y de Iba? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennaquerib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones, han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Y entonces Isaías predice la liberación de Judá y da una promesa. Y le dice: esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar. No me quiero enfocar mucho en eso, pero en el versículo 35, mira lo que dice: esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennaquerib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Aramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esaradón, lo sucedió en el trono de Asiria. Oremos. Señor, hoy oramos que tu palabra sea revelada a nosotros y que tu Espíritu Santo implante semillas de entendimiento, de revelación, que podamos comprender las profundidades de tu palabra y que el Espíritu esté discerniendo todo lo que nos quieres enseñar. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden ir a su casa. Mentira, no. Vamos a desenglosar un poco esta historia de guerra espiritual. Y en el capítulo 18, ahí donde dice que Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el 3er año. Dice que tenía 25 años, que su madre se llamaba Abías. Y aquí viene el versículo 3, capítulo 18, versículo 3, dice cosas muy importantes. Mira lo que dice: Ezequías, que en nuestro caso nos simboliza, nos representa a nosotros quienes estamos haciendo guerra espiritual. Dice que Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Dice que quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Aserá.
Dice que hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. Dice versículo 5 que Ezequías confiaba en el Señor. Dice que permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente los mandatos que Dios le había mandado. Y dice, por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito. También dice, cerrando esta parte, dice que se rebeló contra el rey de Asiria. Y esto es muy importante, ¿sabe? Porque Ezequías aún no estaba en guerra, pero ya estaba preparado para la guerra. No podemos como cristianos esperar que venga el ataque para prepararnos. Ezequías todavía no estaba en guerra, pero ya tenía la vestimenta puesta, estaba preparado, ya había entrenado para la guerra. Porque si viene la guerra y tú no estás entrenado, vas a perder la guerra. Muchos perdemos la guerra antes de que esta comience, porque nosotros mismos le abrimos la puerta al enemigo para que entre y le digan, venga, siga, entre a mi casa, adelante, entre a mi iglesia. Nosotros mismos no nos preparamos para la guerra espiritual como Ezequías lo hizo. Le abrimos la puerta y le entregamos las armas. Lo primero que Ezequías hizo es que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Y yo quiero decirte que la santidad es una puerta cerrada para el enemigo. La santidad es poner una torre de arqueros que cuando el enemigo viene lanza. La santidad es que las puertas estén bien cerradas para que el enemigo no entre. Cuando tú tienes pecado oculto, hay una grieta por la cual el enemigo se puede meter. Y no necesitas que venga el ataque para, voy a vivir en santidad. Más bien todo lo contrario, cuando no vives en santidad, el enemigo se mete rápido por esa área pecaminosa. Los verdaderos guerreros que entienden guerra espiritual viven en santidad como un estado de guerra espiritual atentos. Dice que quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Será. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Todo lo que en tu vida tiene espacio para el enemigo. Todos los lugares donde aún honras al enemigo. Incluso estos lugares habían sido levantados por sus antepasados. ¿Qué quiere decir? Cultura, hábitos que aprendiste de tus papás, que los sigues repitiendo, que le abren puerta al enemigo. Te nombro algunos: el no diezmar. Te nombro otros: el pecado. Te nombro otros: cualquier lugar donde estés, donde Dios no esté primero en tu vida. El Señor dice, túmbame ese altar. Túmbame ese altar. Cualquier altar que esté levantando hábitos, idolatría. Dice que hizo pedazos la serpiente de bronce. Y aquí Dios me hablaba mucho, porque ¿qué hizo la serpiente? La serpiente, ¿qué hace? Susurra. Y uno de los ataques de Satanás va a ser hablarte a tu mente. Pero lo que Ezequías hizo antes de que viniera el pecado fue hacer pedazos eso. Cuando hablamos de hacer pedazos, es hacer pedazos. Dice la palabra que derribamos toda fortaleza que se ha levantado contra el conocimiento de Cristo. Que quiere decir que todo lo que el enemigo te susurra, eres tonto, eres idiota, tú no puedes, bla, 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 un montón de cosas, lo cortamos. Porque el enemigo comienza a trabajar con susurros, o no solo de ti, pero del otro. Es que Poma habla mal de ti, es que tal persona no te quiere, es que la serpiente es astuta y empieza a meterse por las filas de tu iglesia y comienza a susurrar. Pero Ezequías sabía que esa serpiente iba a hablar como le habló a Eva, y lo cortó. Lo que el enemigo susurra en tu oído, hay que hacerlo pedazo. Las cosas impuras, ¿saben? Este nombre que tiene esta serpiente, Neustán, ¿sabe qué significa? Cosa impura. Cosa impura. Todo lo que hay impuro en ti es una puerta abierta. Mira lo que dice Ezequías: confiaba en el Señor Dios de Israel. Confiar en Dios, y todo esto es previo a la guerra. También dice que permaneció fiel. Dile al que está a tu lado: permanece fiel. Y dice: y obedeció cuidadosamente. Todo eso es ponerse la armadura para cuando venga la guerra. Y miren, me encanta este que dice: se rebeló. Dile al que está a tu lado: se rebeló. Y se negó a pagarle tributos. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? No hacer alianza con el enemigo.
No hacer alianza con el enemigo es no seguirle la jugada al enemigo. Si el enemigo está atacando con chisme, vos cállate y no seguís con el chisme. Si el enemigo está atacando con pecado sexual, yo no voy a continuar. Si el enemigo, todo lo que nos ayude a hacernos alianza con el enemigo. Hay que rebelarse al enemigo, las ataduras de tus familias, rebelarse contra el enemigo, no caer en lo mismo, ser diferente. Rebelarse contra el enemigo. Yo no voy a permitir que el enemigo haga eso en mi iglesia, en mi familia. Me rebelo y no le pago al enemigo ningún impuesto que me esté poniendo, porque él te va a cobrar impuestos. Así es el enemigo. Y me encanta porque esta porción cierra con que conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio. Esto es muy importante porque recuerda que Dios les dijo a ellos: conquisten todo, no dejen a ningún enemigo con vida, porque o si no te serán de malestar para ti. Y para ir a una guerra espiritual, tú no puedes tener enemigos infiltrados viviendo contigo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, para ganar la victoria, para ganar la batalla de la guerra espiritual, necesitamos haber conquistado todas las áreas que Dios nos pidió conquistar. El área sexual, el área financiera, el área matrimonial, el área de las emociones, el área de la mente. El Señor te dice: conquista eso. Si tú no conquistas eso, te va a venir y te va a visitar. Y el cierre de esta porción dice: por eso. A ver, digan: por eso. ¿Por qué? Porque fue obediente, porque destruyó la serpiente, porque tiró los altares, porque le hizo caso al Señor, porque etcétera, etcétera. El Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Yo me pregunto, si Ezequías no hubiera hecho todo esto y venía la guerra, ¿ustedes creen que la hubiera ganado? Entonces, con esto previo, Ezequías ya caminaba hacia la victoria. Era un buen entrenamiento, sin saber que venía la batalla. No es que lo hizo cuando la batalla vino, él vivía así antes de que llegara la batalla. Porque si recién comienzas a ser obediente, a quitar los altares, a conquistar, etcétera, cuando viene la batalla ya es grave. Y ahora quiero que piensen esto. Esta es una parte del taller. Les voy a hacer 2 preguntas y quiero que respondan ahí en su hoja. Pueden anotar en su mente. ¿Qué áreas de tu vida personal debes solucionar? ¿Qué áreas de tu vida son puertas abiertas para el enemigo? ¿Qué áreas de tu vida debes quitarle poder a Satanás? El miedo, el temor, tu identidad, el área sexual, el área de la mentira, el área de las finanzas, etcétera. Porque ahí es donde yo quiero que comiences a trabajar. Entonces esto está siendo un área donde el enemigo me puede destruir, me puede maltratar. Y sabes que es interesante para que sigamos. Dice: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas, de Judá y las conquistó. Uno diría: pero este rey que hizo todo lo que el Señor le pidió, la misma Biblia dice que era un buen rey, que lo adoró a Dios, que quitó los altares y todo. Uno diría: Dios va a estar con él y no viene guerra. Pero lo que quiero enseñarte es que aunque hagas todo bien, la guerra va a venir. La santidad, la adoración, todo no es una certeza de que el enemigo no va a venir. Dile al que está a tu lado: no seas ingenuo otra vez. La guerra va a venir. Por más santo que sea, la guerra va a venir. La diferencia es que estás preparado, tienes la armadura puesta para ganar la batalla. Pero si la guerra viene, y te agarran con los pantalones abajo, vas a morir. Con puertas abiertas al enemigo, vas a morir. Por eso hay que estar bien vestiditos para ir a la guerra. Entonces aquí es donde el rey Ezequías envió el siguiente mensaje. Y aquí quiero que aprendamos un gran error de Ezequías, porque Ezequías se asustó, se intimidó. ¿Y sabes qué le dijo al enemigo? Le dijo: es mi culpa, perdón. Y él no había hecho nada, pero se intimidó de ver ese ejército y dijo: yo actué mal. Y le dice más o menos: Satanás, si tú te retiras, te pagaré lo que me pidas. Y entonces Satanás es astuto y le exige que le pague un montón de plata. ¿Y sabes qué hizo Ezequías?
todos los tesoros del templo, de la presencia de Dios, se los dio. Ese fue el primer error en la guerra espiritual, y te voy a enseñar qué significa eso. En la guerra espiritual, lo primero que Satanás te va a robar son tus tesoros espirituales. Igual tu oración, tu lectura de la Biblia, tu ayuno, tu congregarte. Eso de que me dejé de congregar, eso fue un pago que Satanás te pidió. Lo primero que el enemigo se roba son las disciplinas espirituales, son los tesoros espirituales. Y muchos cometemos el error de sequía por miedo y por intimidación. Y entonces viene culpa, porque el enemigo va a intentar tirarte la culpa. Mira, por esto te pasa, porque pecaste, porque hace 10 años le sacaste la lengua al pastor, por esto. Te hace sentir culpable. De Ezequías, yo no sé de qué, pero él se sintió su culpable. Pero al enemigo no hay por qué pedirle perdón, al enemigo hay que rebelarse. Y entonces el enemigo quiere quitarte los tesoros de Dios, su presencia, tu tiempo con Dios, tus disciplinas espirituales. Es lo primero que quiere quitarte. ¿Para qué? Para debilitarte en la batalla. ¿Saben qué pasa? Ezequías le paga con todo eso, y aún así viene y lo ataca en guerra. ¿Vos crees que porque dejas de orar, de ayunar, de congregarte, se va a ir la guerra? Igual viene la guerra. Dile al que está a tu lado: no seas ingenuo. No le entregues tus tesoros a Dios. Ve, a Dios sí, al enemigo. Muchos de nosotros le entregamos los tesoros espirituales al enemigo. La presencia de Dios ya no la buscamos, la oración ya no está, la lectura ya no está, el ayuno, el congregarnos. Y entonces cuando el enemigo viene, nos agarró, ¿cómo se dice? Con los pantalones abajo. Porque le dimos todos los tesoros. No le des al enemigo lo más importante. No negocies con él. No decidas darle lo que él te pida. Es lo que más tienes que cuidar para la guerra que viene. Su primer ataque, y lo logra ni siquiera robándotelo, pero haciendo que tú se lo entregues. No se los arrancó, Ezequías se lo entregó. Ay, qué pereza orar, ay, qué pereza leer. Y vos crees que es tu carne. Es guerra espiritual. El enemigo te quiere sin fuerzas espirituales. Ahora pregunta aquí en el taller, quiero que responda: ¿cómo le has entregado al enemigo tus tesoros espirituales? ¿O qué tesoros espirituales le has entregado a Dios? Quiero que piense y responda: le entregué la oración porque ya no estoy orando, le entregué la adoración, le entregué la presencia de Dios. Entonces, lo que hemos aprendido hasta ahora es: uno, hay que vivir de una forma que el enemigo no tenga puertas en nuestras vidas para atacarnos. Pero aún así va a venir. Y cuando el enemigo venga, no debo atemorizarme con culpa y empezar. Porque ¿saben qué? Cuando empezamos a percibir ataques, es lo primero que hacemos. Dejamos de orar, dejamos de leer y le echamos la culpa a Dios. Es lo primero que dejamos. Y el enemigo sabe: ay, que deje de leer, que deje de orar, porque ahí va a ser facilito ganarte. Pero a un cristiano lleno de palabra, lleno de oración, lleno de adoración, difícil que el enemigo le gane. Pero dice en el versículo 17 que aún así, aunque le dio todo, los asirios tomaron posición de batalla. Aunque, déjame decirte que aunque le des al Satanás todas estas áreas de tu vida, es un engaño. Igual viene por ti, porque él viene a robar, matar y destruir. Y no se va a cansar hasta que lo logre. Una vez él te ve debilitado, sin tus tesoros espirituales, él va a tomar posición de batalla. Porque el enemigo, miren, la pandemia los vivimos. Yo vi tanta gente que pensamos: wow, espiritualmente aquí. Y entregaron los tesoros, dejaron de orar, dejaron de todo. Y después el enemigo vino y arrasó con ellos. Porque entregaron los tesoros espirituales. Y entonces, versículo 19 del capítulo 18, le transmitieron este mensaje. Cuidado a esto, mira cómo dice. Le dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. Escucha y anota esto: el enemigo te va a mandar mensajes a tu WhatsApp. ¿Sí?
El enemigo te va a empezar a hablar a través de personas que te van a herir, que te van a lastimar. Él te va a mandar mensajes y vos tenés que estar atento. Como Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Es un mensaje de Satanás. Y la persona que lo hace no lo hace de malo. No es que dice: voy a ser instrumento de Satanás y le voy a... No. Sencillamente estaba mal en ese momento y fue un mensajero de Satanás. Además, te voy a decir algo, por si acaso tú no has sabido. Muchas veces tú has sido instrumento del enemigo para alguien, con tus palabras de desánimo, con tu juicio, con tu mala cara. Has sido instrumento del enemigo. Perdón que te lo diga. Y nosotros tenemos que ser el instrumento de Dios. Y mira el mensaje que manda. Mira el mensaje que manda a través de personas, pero también a través de sucesos. Daniel, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras, voy a decir oración, acaso crees que una simple oración puede sustituir mi fuerza y mi capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Dice el enemigo. ¿Con plata? Si te apoyan en plata, será como una caña que quiebra bajo tu peso y te atraviesa en la mano. El faraón, el rey de Egipto, no es nada confiable. Confiamos en el Señor nuestro Dios. Pero ¿qué tal este enemigo descarado? Pero es así. ¿No es él a quien Ezequías insultó? ¿Cuándo? Cuando entregó todos los tesoros espirituales. Imagínate, te pide los tesoros espirituales y después te dice: Dios está enojado contigo, te voy a matar, digamos. Así es el enemigo. Te hace caer en su trampa y después te culpa de que es culpa tuya. Y te ofrece un convenio. Entonces ahí en la siguiente diapositiva, creo, esto es lo que aprendemos en esta porción. El enemigo primero, y esto es importante que lo sepas, porque vas a empezar a interpretar: uy, cuidado, que estoy en guerra espiritual. Esto es lo que pasa. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo? Te hace dudar de en quién tú confías. ¿En quién confías? ¿Qué tal esa pregunta? Porque muchas veces, escucha esto, los ataques espirituales vienen como preguntas capciosas y malintencionadas, pero bien pensadas del enemigo. Hay preguntas que te las hace el enemigo. Dile al que está a tu lado: el enemigo te está preguntando. Y vos crees que es tu cabeza, que es tu razón, pero él te está preguntando: oye, ¿y en quién confías? El enemigo te hace dudar de la fuerza y espíritu que hay en ti. Te hace dudar de quién está contigo. ¿Acaso el Señor? Me escucha esto. Te recuerda tus pecados pasados. Porque le digo: pero el Señor no te va a defender porque tú hiciste esto y esto y esto y esto. Y eso te va a hacer el enemigo. Te va a recordar tus pecados pasados. Y te ofrece un acuerdo. Pero miren, si hasta Jesús le ofreció un acuerdo. ¿Se acuerdan? En el desierto le dijo: mira, si te arrodillas ante mí, yo te doy. Descarado. Y atención a esto, ¿qué hace el enemigo? Te hacen pensar que Dios mandó la desgracia sobre tu vida. Mira el versículo 25. ¿Crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? Es más, el enemigo. Entonces ya uno empieza a pensar. En vez de pensar esto es guerra espiritual, dice: bueno, no, la frase cristiana no es un versículo, digamos, ¿no? De que todo obra para nuestro bien. El Señor me mandó esta enfermedad, esta pobreza, esto, y no fue Él, sino que fue el enemigo. Pero el enemigo te hizo creer y vos te quedaste cuando lo único que tenías que era que rebelarte. Muchas guerras hemos perdido porque no nos dimos cuenta que era una guerra. Entonces yo quiero que te respondas ahí en este tiempo: ¿qué preguntas te ha hecho el enemigo? ¿Qué preguntas te está haciendo el enemigo? ¿Vale la pena? ¿Va a salir bien? ¿Estás seguro que te quieren? ¿Estás seguro que Dios está contigo? ¿Estás seguro que esta es tu iglesia? ¿No deberías cambiarte de iglesia? ¿Estás seguro que este es tu llamado? ¿Estás seguro que Dios te perdonó? ¿Estás seguro de que esta es la religión correcta? ¿Estás seguro que yo te di este llamado? Porque Él empieza a preguntarte.
Y te pregunto esto: ¿en qué áreas ha traído dudas el enemigo? Y vamos a la siguiente parte, en el versículo 26, donde le dice: por favor, este pobre arameo, en vez de rebelarse, yo soy hijo de Dios, Dios está conmigo, ay, por favor, no me hables en este idioma. Por favor, no hables tan fuerte. Y dice: háblanos en arameo porque lo entendemos bien. No hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Y entonces el enemigo agarra y dice y grita: este mensaje es para todos, no solo para ti. Y comienza a hablar en tu idioma. Y miren lo que le dice en el versículo 19: no dejen que Ezequías los engañe. También en el 31 dice: no escuchen a Ezequías, yo les voy a dar condiciones. Y le grita a todo el mundo: no escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir el Señor nos librará. Ay, no escuches a ese pastor que te dice que ores, que confieses, que tengas fe. Ay, no escuches al que te dice que esperes. No escuches. Escúchame a mí. Y en la siguiente diapositiva, en el que puse los puntos, porfa. Ahí está. ¿Qué hace el enemigo? Quiero que disciernan lo que el enemigo hace. Se para fuerte, grita, y lo hace delante de todos los que te están viendo. Él te quiere avergonzar y atemorizar. El enemigo se muestra seguro. Él quiere que todos se enteren de tu desgracia. Él lo hace público y te intimida. Dile al que está a tu lado: te intimida. Hace que te venga miedo. Te promete hambre, sed, sufrimiento. Quiere quitarte y atacar tu autoridad y te hace promesas falsas. Porque recuerden que Ezequías era la autoridad en ese lugar. Y él le dijo al pueblo: delante, no le crean a su líder, no le crean a su pastor, no le crean. Él quiere robarte la autoridad. Y Ezequías estaba calladito, quietito. Pero el enemigo quiere robarte la autoridad. Él planta semillas de duda en la gente sobre tu autoridad. O sea, la gente que tú lideras, él les va a hablar a esa gente. El enemigo te promete algo mejor. Te hace dudar de las promesas de Dios. Él siembra duda. Te hace dudar de Dios mismo. Porque la última pregunta que el enemigo le hace es esta: ¿qué les hace pensar que el Señor puede librarlos de mis manos? Te hace dudar de Dios mismo. ¿Tú crees que Dios te puede librar de esta situación tan difícil? Y aquí aprendemos. Aquí vamos a la ofensiva. Todo este tiempo hemos aprendido cómo actúa el enemigo. Ahora aprendamos cómo ir a la ofensiva. El pueblo se quedó, ¿qué dice? En silencio. Versículo 36, calladito, y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado: no le respondan. En la siguiente diapositiva, mira, hay dos principios muy importantes en la guerra espiritual. El guardar silencio es una postura de fe. El no reaccionar como el enemigo quiere que reacciones. Porque el enemigo quiere que reacciones a veces teniendo esa confrontación, esa conversación. Es que tú me dijiste esto, es que tú me dijiste aquello. Y se vuelve una lucha y una pelea. Y se vuelve división y se vuelve un montón de cosas. El enemigo quiere que reacciones. Él lo que hace es molestarte así. Perdón. Y sigue hasta que voy y reacciones a él. Pero el pueblo, chitín, quieto, esperen. Pero saben, me encanta que dice: porque Ezequías le había ordenado. Algo muy importante en la guerra espiritual es la sumisión a tus autoridades. Te voy a decir algo: si vos sos un rebelde, facilito el enemigo te va a comer. Facilito. Porque no tienes cobertura espiritual. No tienes cobertura espiritual. La importancia de la sumisión, de estar bajo cobertura espiritual, es protección contra los ataques del enemigo. Y luego en el versículo 4 veamos lo que hizo entonces Ezequías. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos, ¿qué dice? Que ores. Mira que está a tu lado, orá. Sí, ¿no ves? Sea algún consejo tonto, pero no lo estamos haciendo.
Dile al que está a tu lado, ora. Deja de ver TikTok y ora. Algunos del corazón les salió. Versículo 5. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió, díganle a su amo, esto dice el Señor, no te alteres. Dile al que está a tu lado, no te alteres. Tranquilo. No es porque viene el enemigo y ya, ay, no vamos a morir. Dice, tranquilo. No te alteres por lo que dice el enemigo, lo que ha pronunciado contra ti. Pero también dice, escucha. Dile al que está a tu lado, escucha. Yo mismo actuaré en su contra. El rey recibirá un mensaje de que lo que necesitan en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Y ahí están los puntos en la siguiente diapositiva. 1, orar. A ver, digan, voy a orar todos los días 3 horas. Ahí ninguno dijo nada. Más nada de flojos. Pero además de orar, Ezequías recibió palabra. Dile al que está a tu lado, no dejes de buscar palabra. Pero también escucha. Dile al que está a tu lado, escucha. Cállate y escucha. ¿Saben qué hacemos los cristianos? Hablamos y hablamos y hablamos. Y oramos y oramos y oramos y oramos. Y en el nombre de Jesús, amén, y nos vamos. Y Dios se queda como, te quería hablar. Ezequías hizo su oración y se cayó y escuchó. Pero Ezequías creyó y obedeció. Y a pesar de esto, volvió otro mensaje del enemigo. A pesar de que oró, de que recibió palabra, de que escuchó, de que creyó, de que obedeció, el enemigo insiste. Es más, el enemigo es el más tóxico de todas las relaciones del mundo. Y dice versículo 10, este mensaje está dirigido a Daniel, a Alicia, al que sea. No dejes que tu Dios en quien confías te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria. Y empieza y le pregunta, ¿por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones los han rescatado? ¿Qué sucedió con el rey? Etcétera, etcétera. La siguiente diapositiva, los puntos, porfa. ¿Qué hace el enemigo? A pesar de que tú ores, recibas palabra, escuches, creas, obedezcas, él insiste en hacerte dudar de las promesas y del cuidado de Dios. ¿Sabes qué hace el enemigo? Te muestra su poder. Y comienzas a ver cómo la gente se divide. Comienzas a ver la obra del enemigo. Y dices, wow. Te hace dudar de ti mismo. Y te cuenta historias pasadas. Eso fue lo que hizo, le contó. ¿Te acuerdas que yo destruí esto? ¿Te acuerdas que yo hice esto? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Comienza a contarte historias pasadas. Porque donde él cuenta historias futuras, sabe lo que el futuro que le espera a él. Y aquí vieron, es como un juego de ajedrez. El enemigo hizo algo, Ezequías hizo algo, el enemigo reaccionó. Y ahora Ezequías reacciona en el versículo 14. Después de recibir esta carta del enemigo, Ezequías, ¿qué hizo? Subió al templo del Señor. Y eso, lo que el enemigo le dijo, ¿saben qué hizo? Lo puso delante de Dios. Dios, esto es lo que me está diciendo el enemigo. Me dice que yo no puedo. Me dice que soy un tonto. Me recuerda mi pasado. Me dice esto y esto y esto y esto. Y en presencia del Señor hizo la siguiente oración. Señor Dios, mira lo que hizo. Comenzó a adorarlo. No empezó a hablarle del problema. Empezó a decirle, Señor, tú eres grande, entronizado, poderoso querubines. Solo tú eres el Dios. Él se recordó a sí mismo, el Dios no es mi enemigo, Dios es mi Dios. De todos los reinos de la tierra. O sea, cayó la voz del enemigo y puso la voz de Dios más fuerte. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha las palabras de este enemigo. Es cierto, y avanza y le dice.
Y le dice en versículo 19: Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Dios, eres Dios. La siguiente diapositiva están los puntos de lo que Ezequías reaccionó al vaivén de la guerra espiritual con el enemigo. Ezequías llevó todo a Dios, incluso las obras del enemigo. Señor, el enemigo está haciendo esto. El enemigo está trayendo división. El enemigo me está desanimando. El enemigo me ha dicho que me va a ir mal. El enemigo me ha recordado. Y se quedó en la presencia de Dios y volvió a orar y adoró y clamó y glorificó a Dios. ¿Viste? Aquí, porque es que cuando hablamos de guerra espiritual, uno pensaría que Ezequías iba a parar en esa muralla, iban a eso, Dios está conmigo, a orar en lenguas y etcétera. Y toda la guerra espiritual de Ezequías sucedió a solas con Dios. No fue público, fue a solas. Ezequías ganó la guerra en un cuartito. Él ganó la guerra a solas con Dios. Llevó todo a Dios, estuvo en la presencia de Dios, oró, adoró, clamó, glorificó a Dios. Y entonces, ¿saben qué pasó? Versículo 35. El Señor respondió y mató a 185,000 soldados. El último, casi el último. Claro, ustedes lo pueden leer después en su casa porque Dios le da un montón de promesas a Ezequías. Pero yo lo estoy llevando a la conclusión. La conclusión, ¿qué fue? El enemigo solo gastó saliva. Habló, asustó y terminó ellos huyendo. Y del pueblo de Dios nadie murió. Pero recuerden, Ezequías tenía una vida de obediencia y de santidad antes. ¿Sí? Ezequías, cuando vino el ataque, no salió lleno de miedo ni nada. ¿Qué hizo? Buscó al Señor. Y entonces Ezequías recibe aquí una promesa de Dios, espera la victoria, el Señor mata a sus enemigos y el enemigo se regresa por donde vino. La última diapositiva, Salmo 46:10, dice el Señor: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Recuerden, como les comenté, como comencé al principio de este taller, la importancia de tu vida para darle victoria a toda tu iglesia, a todo un pueblo, porque tu actitud puede darle la victoria a tu iglesia. Déjame decirte que tu forma de vivir te prepara para el momento de la batalla. Quiero que seas honesto y te respondas: si el enemigo viene a atacarme hoy, ¿estoy listo para la guerra? He tumbado los altares, he cerrado las puertas del pecado y estoy viviendo en santidad. Hago todo lo que le agrada al Señor para que el Señor diga: y el Señor estuvo con él y tuvo éxito en todo lo que quiso, en todo lo que hizo. Necesitamos estar fuertes para el día en que la guerra llegue, porque va a llegar, la guerra va a venir. Y ahora sabes lo que el enemigo va a intentar hacer. Yo después quiero que, es mucha información en poco tiempo, pero yo quiero que ustedes revisen esos puntos de lo que el enemigo hace. Y ustedes digan: ay, estoy en guerra espiritual. Oye, el enemigo me está atacando. No caigas ni reacciones al ataque del enemigo. Mantente en fe, mantente en Cristo, mantente creyendo en fe. Es una posición. Así ni siquiera batalla hubo, ni guerra hubo. El enemigo huyó nomás. ¿Saben qué me hacía recuerdo? ¿No ve que hay algunos animales que, o uno ve videos donde le dicen: si te ataca un león o lo que sea, quédate firme, no corras? Yo no sé qué animales son, digamos, ¿no? Pero le dicen: no, quédese firme. Así es con el enemigo. Él es un perro que ladra y no muerde. Y él te va a gritar: ¡ah! Y vos, Dios está conmigo, no te tengo miedo. El Señor, yo no voy a reaccionar a él. Yo no voy a participar, yo no voy a salir corriendo. Mi vida está en santidad. He derrubado los altares. No hay espacio para el enemigo. Cuidado que haya espacio del enemigo en tu vida, porque ahí sí te van a devorar enterito. Ahora quisiera, para cerrar, que puedas ahí en tu hoja escribir las revelaciones de Dios sobre los ataques del enemigo en tu vida en este tiempo. ¿A qué me refiero? ¿Dónde te está atacando Dios? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Qué? Dios no, perdón, el enemigo.
¿Qué está haciendo el enemigo? Porque esto tiene que venir como una revelación de que tú digas, wow, se abrieron los ojos y me di cuenta que esto es ataque del enemigo. Quiero que lo anotes. Cosas específicas. Tal persona me está haciendo opresión. Están hablando esto de mí. Tal área está bajo ataque. Con esto que hablamos, ¿qué te reveló Dios de lo que el enemigo está haciendo en tu vida? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Qué ha hecho? Porque lo que entiendo que Dios quiere hacer esta tarde era revelarte la manera en que Satanás está trabajando, para que te des cuenta y él quede al descubierto. Porque te voy a decir algo, puede ser un ataque contra ti, pero en realidad lo que el enemigo viene a hacer, él viene a robar lo que tú representas, tu autoridad, tu ministerio, tu iglesia, tu familia. No, tú no eres tan importante para el enemigo. Él no viene a robarte a ti, viene a robar todo lo que hay detrás tuyo. Tu iglesia, tu familia, tu ministerio, todo lo que Dios te ha dado. Y tú decides si eres una puerta al enemigo o no. Entonces, hacer guerra espiritual en la presencia de Dios, traer esas artimañas del enemigo a la presencia de Dios y adorarlo y clamar y adorar para que el enemigo huya. Tomar decisiones y acciones que debiliten al enemigo. ¿Sabes qué acciones debilitan al enemigo en tu iglesia? Pedir perdón, amar, abrazar, orar. Tranquilo. Vos con cositas sencillas, pum, le cierras la puerta en la cara al enemigo. Con buen trato. Con buen trato. Así que quiero pedirles que se coloquen de pie por un momento, porfa. Febe, ¿me regalas otra? Perdón, estoy saliendo de un resfrío y por eso mi voz está así también. Ahora, escuchen esto. La guerra espiritual no la vas a librar siempre. La mayoría de veces no se libra allá afuera gritando y en lo que sea. La guerra espiritual se gana incluso sin ir a la batalla, sino parándose firme en una posición, trayendo los engaños del enemigo a la presencia de Dios, orando, adorando. Y entonces la conclusión de este taller es que yo no puedo pelear por ti, pero que tú ya tienes las herramientas para pelear. Y que habiendo ganado la batalla, puedes ser como William Wallace, que anima a todo un pueblo a que gane la batalla. Mañana domingo ustedes van a liderar a su iglesia en adoración y en guerra espiritual. Y lo van a poder hacer con entendimiento espiritual de decir, iglesia, el enemigo está atacando, pero él no tiene poder porque somos hijos de Dios. Porque Dios está con nosotros. No le damos espacio al enemigo. Parémonos firmes. No creyamos en las mentiras. Tumbemos todas las ídolos del enemigo. Cerremos las puertas. Y yo creo que si el Señor te trajo aquí, Él en esta tarde te va a dar victoria en esa área donde tienes guerra ahorita. Hoy te va a dar dile al que está a tu lado, hoy te va a dar la victoria. Pero portate como Ezequías, decir. ¿Por qué no cierras tus ojos un minuto ahí donde estás? Y como Ezequías, tráele a Dios la carta de lo que el enemigo te ha dicho. Señor, el enemigo me ha hecho creer que yo no puedo. El enemigo me ha mandado gente que me maltrata, que me hiere. Están diciendo esto de mí, estoy intimidado. Por mi futuro estoy intimidado. Háblale a Dios lo que hoy has reconocido como guerra espiritual sobre tu vida. Esto que es sentido, o incluso la guerra espiritual que ves sobre tu iglesia. Tráelo ahorita a la presencia de Dios. Deja de hablárselo a todo el mundo. Déjalo de pensar tú mismo en tu mente y compárteselo a Dios. Señor, esto es una opresión en mi vida.
Señor, esto ha sido una guerra. Esta muerte, esta enfermedad, esta necesidad, este pensamiento, este chisme, esta actitud, esta persona. Señor, he estado intimidado por las mentiras de Satanás, que me ha recordado mi pasado y mi pecado. Tal vez la guerra espiritual es que el enemigo no quiere que te levantes, porque te hiciste esto y esto y esto, y tú eres esto y esto y esto. Y eso es guerra espiritual también. Y quiero que el Señor te revele como levita y autoridad de tu iglesia lo que Satanás está intentando hacer en tu iglesia. Y que tú puedas ser un profeta para tu pastor y decirle: pastor, el enemigo está atacando de esta forma. Cuidemos esto, cuidemos aquello. Cerrando brechas, no llevando el chisme por todos lados. Y esta es la oración que Ezequías hizo. Señor Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Entonces ahora comienza a librar guerra espiritual, levantando a Dios en su posición y recordándote a ti, a tu temor y a tu alma quién es Dios. Vamos, comienza a orar de esa forma. Dios, tú eres Dios poderoso. Comienza a levantar el nombre de Dios, comienza a alabarlo. Más grande es Dios que esa intimidación del enemigo. Más grande es Dios que esa oposición. Más grande es Dios que ese diagnóstico sobre tu salud o sobre tu iglesia. Más grande es Dios que las mentiras del enemigo sobre tu vida. Agranda a Dios y achica el problema. Enfócate un momento solo en Dios. Dile: te alabo, tú eres santo, tú eres bueno. Señor, tú eres el creador de todo. Tú todo lo puedes. Para ti nada es imposible. Tú eres el Dios que hace todo. Tú resucitas, tú restauras. Y la adoración comienza a darte ese espíritu de fe y a llevarse la intimidación y el temor. Señor, tú más grande que los ataques sobre mi iglesia. Señor, tú eres más grande que este problema que enfrento. Tú eres más grande que esa persona que me persigue, que me lastima. Tú eres más grande que mi pasado, Señor, que mi pecado. Y colócalo a Dios donde tiene. A veces es solo de perspectiva. Él es más grande, y cuando ponemos a Dios en su lugar, todo lo demás se hace pequeño. Lo que parecía imposible, de repente ahora parece posible. Y dijo Ezequías: Señor, rescátanos del poder del enemigo. Y todos los reinos de la tierra sabrán que es tú y solo tú eres Dios. Ahora dile: Señor, dame la victoria, Dios. Señor, yo me voy a quedar quieto y voy a reconocer que tú eres Dios, Señor. Ahora clama a Él y dile, háblale de esa situación específica que el Señor te ha revelado que es guerra. Señor, tú sabes lo que está pasando en mi iglesia. Señor, tú sabes esto. Vamos, díselo, háblalo. Y te pido que nos des la victoria, Señor, sobre esos espíritus. Trae victoria a nuestra iglesia. Trae victoria a mi familia. Trae victoria a mi vida. Solo tú eres Dios. Clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Señor. Ahí con tus ojos cerrados, escucha, esta es la promesa de Dios. Esta es la prueba de que es cierto lo que le digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo. Y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán. Cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que han escapado de los estragos de la
echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y dice el Señor: por mi propia honra y por amor a mi siervo, defenderé esta ciudad y la protegeré. Y de esa forma el pueblo de Israel fue victorioso. Señor, gracias porque las victorias espirituales se ganan acá contigo, en tu presencia. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, creemos que el enemigo ha sido expulsado, Señor. Que el enemigo ha retrocedido de nuestras vidas, de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Que no hay espacio para Satanás. En el nombre de Jesús, el enemigo huye despavorido cuando un pueblo se levanta en adoración, Señor. Padre, yo oro que con este entendimiento, mañana en cada iglesia donde se levanta adoración, se levante adoración que haga huir a Satanás, que haga huir al enemigo, que él salga confundido, que él se vaya y su ataque se calle, Señor. Aquellas iglesias que han estado sitiadas por Satanás, mañana se levanta adoración y Satanás sale huyendo en el nombre de Jesús. Y las iglesias son libres, rescatadas en victoria, sin creer engaños y mentiras. Señor, y que tú das autoridad a cada uno de los que están aquí, para que cuando abran su boca en adoración o un instrumento, el enemigo huye el enemigo, porque has puesto autoridad sobre ellos, Dios. Los bendigo en tu santo nombre y decimos que tu iglesia está en victoria, Señor. Tu iglesia está en victoria. Tu iglesia en Bolivia está en victoria. Ya no estamos sitiados por el enemigo. El enemigo huye en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, te amamos. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios.